¿Cómo está usted esta mañana? Parece que hoy día no es el día de nadie. Hoy día pasaron millones de cosas antes de llegar aquí, pero sabemos que el Señor reina. Eso es lo importante. Amén. Así que damos gracias al Señor por eso y lo bendecimos por su fidelidad. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar nuestra predicación y la palabra del día de hoy. Y sabe que una de las cosas que más me gusta a mí son las plantas y las flores. Si yo pudiera todas las semanas tener flores en el florero de mi casa, lo haría, pero a veces no se puede, ¿ya? Pero normalmente me gusta mucho las plantas y las flores. Y como Dios es perfecto y es bueno conmigo, mi esposo es muy bueno en cuidar las plantas y las flores. A él le gustan los animales y las plantas. Y a veces creo que él interpreta a las plantas y a las flores. No tengo idea por qué. Quizás puede ser un don, porque yo no soy buena en eso. Hay gente que puede plantar algo y se le muere inmediatamente al otro día. No sé si hay gente por aquí así. Amén, dice Jesús. Pero él no tiene eso. Él tiene como no sexto sentido, pero tiene un sentido de la naturaleza y los animales. Entonces, él sabe dónde la planta puede crecer mejor, qué es lo que necesita, si le falta agua, si le falta humedad, si el sol es demasiado, si le llegó una peste, qué es lo que hay que hacer con la peste. Él es como muy hábil en eso. Y ahora en la casa que tenemos ahora, hay como un patio en donde él ha hecho crecer todas las plantas. Es una cosa impresionante. De hecho, compró más plantas porque quiere hacer como que sea como muy frondoso. Salieron frutillas, menta, flores, etcétera, etcétera. Es muy bueno en eso, ¿ya? Entonces, gracias a ello las plantas crecen y se ven saludables y se ven hermosas. Y hace una semana atrás, como él estaba en eso, estábamos de vacaciones y él riega sagradamente cada 2 días. Tiene toda una rutina para poder hacer eso, para revisar, para ver las plantas, todo el asunto, porque cuidar plantas no es tan fácil, ¿ya? O sea, uno tiene que tener tiempo para hacerlo, ¿ya? Y para dedicarse a eso. Entonces, hace una semana, debido a eso, me dio como un hiperfoco y empecé a averiguar acerca de las plantas, ¿ya? Y empecé como a leer y buscar información acerca de su crecimiento y en particular de las raíces, ¿ya? Y, por ejemplo, porque empecé a mirar fotos y empecé a ver que habían árboles que tienen raíces gigantes. Después me acordé que cuando era pequeña, en la calle donde vivía mi abuelo, querían pavimentarla y no podían pavimentarla porque había un árbol que cruzaba casi toda la calle y no había forma como de sacarlo. Entonces tuvieron que cortarlo por parte, pero al final el árbol siguió creciendo. Fue todo un tema allí. Empecé a acordar de eso. Y también empecé como a investigar y empecé a investigar acerca de las raíces, ¿ya? Y las raíces sirven para que la planta o el árbol no se caiga, absorben los nutrientes y el agua necesaria y también son la despensa del árbol y de la planta. O sea, en las raíces se aloja lo que necesita la planta para que en los tiempos malos pueda seguir funcionando. Miren qué interesante. Un árbol muere cuando muere la mayoría de sus raíces. Puede ser que un árbol puede tener mal aspecto, ya haber sufrido podas, pestes, plagas, enfermedades, pero si las raíces están sanas, el árbol tiene vida y está fijado al suelo. Entonces, si yo quiero saber si algo está vivo todavía, debo revisar las raíces, no en el fondo ese palo seco, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, en la casa había una planta que era un palo seco, pero se empezó a abonar ¿cómo se llama? A regar, y al final empezaron a salirle hojas. ¿Por qué? Porque la raíz estaba aún viva, ¿ya? De hecho, hace un par de años, varios investigadores han puesto su esfuerzo en estudiar cómo funcionan las plantas, los bosques y los árboles, ¿ya? Hay una investigadora de la Universidad British Columbia que se llama Susan Simard y dice que los árboles se comunican. ¿Sabía usted eso? Ya, se comunican y tienen un propio método de comunicación. Dice que los árboles no son individuos creciendo por su propia cuenta,
con el fin de ser el más exitoso. Más bien son parte de una red que está en constante interacción, ¿ya? Y en donde la colaboración es lo primordial. Y es una red subterránea. Eso quiere decir que los árboles se comunican por las raíces. Miren qué interesante. Y esa red le han puesto, se llama microrrizas. Y también creen los biólogos que la estrategia de compartir nutrientes permite que el bosque esté más sano y crea como un superorganismo resiliente. Es decir, el bosque necesita al bosque. El árbol no es individual, sino que necesita a otros para poder subsistir, ¿ya? Y el bosque es capaz de autorregular sus recursos y recuperarse más rápidamente ante una amenaza externa. Por eso a veces cuando hay incendios, uno dice, se quemaron y de repente pasan 3 meses y ya está todo otra vez verde, porque tienen la capacidad de volver a revivir, porque si el fuego no ha llegado a las raíces, todavía hay vida. Algunos silvicultores aseguran que existen lazos de amistad entre los árboles que están juntos. Estas amistades dependen de la cercanía de un árbol y otro, ¿ya? Miren, son amigos los árboles. Ya que los que están más conectados en raíces tienen una mayor dependencia el uno del otro. Miren qué interesante. De hecho, el fallecimiento de uno de los dos árboles amigos puede llegar a debilitar a otro e incluso provocar su muerte. Miren qué lindo. ¿Ya? No quiero dar una clase de biología, ¿ya? Pero fue como mi hiperfoco porque me puse a hablar acerca de cómo funcionaban los árboles y en especial las raíces. Pero lo maravilloso de eso es que Dios, si bien los biólogos ahora están descubriendo cosas, el Señor ya sabía estas cosas. Él habla a través de la creación, ¿ya? Y habla acerca de esta realidad, ¿ya? Me asombra ver cómo Dios usa los recursos que hay a nuestro alrededor para darnos a conocer su grandeza y su majestuosidad. Pero también Él habla a nuestro corazón. Y si de hecho vamos a la Biblia, nos encontraremos con sorpresas en torno a lo que estamos hablando, que son los árboles y las raíces, ¿ya? El Salmo 1, del 1 al 3, que muchos lo conocen, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ya? Aquí empezamos a ver que la palabra hace una comparación de las personas como árboles. Y dice que el varón que se aparta del mal es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Ya? Isaías 61:3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí el profeta vuelve a hablar de que nosotros nos parecemos a los árboles, y cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, Él viene a restaurar, y que podemos ser llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para su gloria y para su honra. Si nos vamos también a Jeremías 17, del 7 al 8, vuelve a repetir algo muy parecido al Salmo 1. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dice que aquel que confía en el Señor es como un árbol plantado junto a aguas, y que aunque venga el calor no se fatiga. ¿Ya? Estamos viendo muchas comparaciones de las personas con los árboles. ¿Ya? Mateo 3, del 8 al 10, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos:
A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya, ahora esta parte está como un poco más tétrica, ¿no es cierto? Dice que los árboles que no tienen fruto se cortan. Ya, entonces, por naturaleza, el árbol debe crecer y tener fruto. Por lo tanto, si no tiene fruto y no crece, es cortado. Dios habla que los hombres pueden ser comparados como árboles y que su nacimiento, desarrollo, crecimiento y permanencia son comparables con la vida de un árbol. Usted es como un árbol, ¿ya? De modo que la pregunta hoy es, si nos comparamos como árboles en el huerto del Señor, imagínense que usted es un árbol, un pino, un álamo, un sauce llorón, que si usted es un árbol, supongamos que somos árboles, ¿cómo se ha desarrollado nuestro crecimiento? ¿Hemos dado el fruto que Dios ha esperado? ¿Hemos crecido derecho o hemos necesitado que nos colocaran una guía para poder afirmarnos? ¿O no hemos crecido? ¿O tenemos, ¿no es cierto?, una peste ahí en una rama. ¿Cómo somos como árboles? ¿Ya? Esta pregunta no es para que usted se deprima y diga, oh, soy un árbol muy feo. ¿Ya? Porque la culpabilidad la trae el diablo, no la trae el Señor. Cuando Dios nos confronta con su palabra es para que nosotros nos afirmemos de Él y para que le pidamos al Espíritu Santo para que Él cambie y transforme nuestro corazón. No para irnos así a la casa deprimidos, ¿ya? Porque eso al enemigo le gusta mucho hacernos sentir muy culpables. Pero Dios nos habla que la palabra siempre nos va a confrontar con lo que no estamos bien para poder seguir adelante, porque Él no nos abandona. Es imposible que usted se mire y piense que sea perfecto, porque es imposible. Eso va a suceder cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero en este caminar, frente a la palabra, siempre vamos a ser cambiados y transformados y moldeados a Él. Amén. Así que no quiero que se empiece a deprimir y diga, qué fome, no soy un árbol bueno. ¿Ya? Sino que al contrario, usted diga, si usted se da cuenta y reflexiona, diga, Señor, ayúdame a través de tu Espíritu Santo para poder seguir avanzando. Entonces vamos a ver 3 aspectos que son necesarios considerar hoy acerca de ser plantados, ¿ya? Y aquí esa es la ayuda de memoria acerca de ser plantados. Primero, la semilla. Ese es el punto número 1. ¿Cuántos en el colegio plantaron un poroto? Con algodón, en un frasco. ¿Sí o no? Todos hicimos eso, ¿no es cierto? Y con asombro vimos que con el paso de los días el poroto literalmente se abre en 2, ¿sí o no? Como que hace así, se abre, rompe la cáscara, se abre para dejar salir pequeñas raíces y un par de tallos que traen consigo hojas, ¿sí o no? ¡Uy, maravilloso! Y nosotros como éramos pequeños, eso era como que si hubiéramos hecho, perdonando la expresión, magia. Porque en el fondo, ¡wow!, apareció allí. ¿Ya? Entonces, lo cierto que nuestra vida en Cristo debe iniciar de la misma manera. Si somos plantados por Él, la vida en Cristo debe partir así, con sembrar una semilla. Siendo plantados y dando paso a la nueva vida en Cristo. Y al ser plantados necesitamos vivir la etapa que también explica la palabra de Dios en Juan 12:24. Si alguien la tiene, puede ponerse en pie y la puede leer. Juan 12:24. Aquí el Señor nos va a hablar acerca de cómo la semilla se planta y crece. Juan 12:24. El que se pone de pie primero, lo lee. ¿Sí?
Amén. La versión NTV dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muere, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Entonces, podemos pensar que esta parte de Juan, que hablaba a Cristo, inicialmente este versículo está íntimamente asociado a la muerte y a la resurrección de Jesús. Él estaba hablando de lo que iba a ocurrir con él, que él iba a morir, iba a resucitar y que con la resurrección iba a llevar a muchos a la vida eterna. ¿Ya? Pero es también lo que aplica para sus discípulos. Y nosotros somos sus discípulos. Él habló primero en Juan 12:24 de lo que iba a ocurrir con él. Pero miren lo que ocurre en el 25 y el 26. ¿Alguien puede seguir leyendo? El 25 y el 26. Se pone de pie y lo lee. Gracias, Carola. Entonces, él habla que el grano de trigo debe morir. Cuando plantamos un poroto, lo que el poroto hizo fue morir. Cuando nacemos en Cristo, antes de nacer, debemos morir. La semilla debe morir. Carlos Morris, misionero y profesor de teología, habla en su comentario bíblico del Continente Nuevo. El hombre cuyas prioridades están bien, tiene una actitud de amor hacia las cosas de Dios que hace que todo interés en los asuntos de esta vida parezca odio en comparación. ¿Qué decía Carlos? Carlos Morris dice que cuando las prioridades de nosotros están bien, pareciera que las otras cosas pierden valor, pareciera que estuviéramos odiando, porque amamos tanto las cosas de Dios que pareciera que el otro fuera odiarlo, como que fuera el extremo. Cuando morimos a nuestros deseos, a nuestras prioridades y a nuestras necesidades y tomamos las necesidades y los deseos, los anhelos y los sentimientos que Dios pone en nuestro corazón. Para ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae, debemos primero ser una semilla que muere para crecer y dar fruto. Y morir significa tener el orden de prioridades de Dios en nuestra vida. Es un orden. Y el orden donde Dios está primero. Cuando Dios está primero, morimos. Porque a veces pensamos que morir es algo como muy fácil. No, yo amo al Señor, entonces pongo a Dios primero. No es tan fácil como parece. Porque morir significa negarse. Y todos los días debemos hacer ese trabajo. Todos los días van a pasar en nuestra vida una serie de cosas y nosotros vamos a tener que decidir en qué lugar las vamos a colocar. Y en primer, en segundo o en tercer lugar. Para nacer de nuevo, primero se da muerte a lo primero. No hubiera habido resurrección si primero Jesús no hubiera muerto. No podemos hablar de la vida eterna si Jesús no hubiera dado su vida primero en rescate por nosotros. ¿Ya? Entonces, para nacer de nuevo, debemos morir primero. Para muchos esto no es fácil porque significa entregar el control, la dirección, el timón a otra persona que concretamente no vemos. No vemos a Dios, pero es darle el control a alguien que no vemos. Y que muchas veces no adelantará la película de nuestra vida para darnos un spoiler de lo que sucederá. Él no hace eso. Entonces, ¿no le ha pasado que, hoy día conversábamos con la hermana Nergina, que es como que el Señor espera como el último día para manifestarse? Pero para que no quede duda que es Él. Entonces, Dios a veces pareciera que muchos podrían decir, oye, es un Dios cruel. No es un Dios perfecto, porque Él sabe llegar a tiempo. Entonces, pasarle el control al Señor no es una cuestión tan fácil, porque significa que todo lo que yo tengo ya no tengo el control, sino que hay otro mayordomo en la vida que es el Señor. Para volver a nacer debo morir.
La semilla debe caer en la tierra y dejar atrás todo lo aprendido. Cuando tú naces de nuevo tienes que olvidarte de todo lo que aprendiste para comenzar a aprender otra vez. ¿Ya? La semilla debe morir. Debemos entregar todo lo que amamos o lo que adoramos. Es arrodillar el corazón a quien está por sobre todo. Es ofrendar el tiempo, los recursos, los talentos a quien tiene libre disposición de usarlos cuando Él lo desee. Somos como una ofrenda. Cuando tú quieras, Señor, de la manera en que tú quieras, como tú desees. Para volver a nacer, debo morir. Si usted piensa que es difícil, sí tiene razón. No es fácil. Pero también debe recordar que este camino fue recorrido por alguien que renunció a su trono para traer vida a través de su muerte. Y ese fue Cristo. Él lo hizo primero. Él murió. Y dice que como oveja fue llevado al matadero, que guardó silencio, que cayó su boca y se entregó. Él tenía muchas cosas por qué decir, no tengo por qué hacerlo, puedo hacer otro mundo con otra gente, mejor que nosotros, ¿sí o no? Puedo hacer otro mundo de los Sims, con otras casas, otros personajes. Pero él decidió quedarse con esto que había hecho y decidió morir por nosotros primero. Pero él muestra que ese camino no es un camino de, así como cuando, ¿se acuerdan cuando la princesa Fiona y Shrek van caminando como por una ladera y se sonríen, ¿no es cierto? Inflan, ¿qué es lo que inflan? Como un pez parece, no era un pez, un sapo, y como que todo salía como flores. No, el camino del cristiano no es un camino así. El camino del cristiano es un camino de muerte, de negación, de rendición. Entonces, no es tan fácil como parece. Porque a uno le cuesta, porque es como que te daña como el orgullo. ¿Quién eres tú? Entonces, estamos tan como arraigados con quienes somos que no nos gusta dar el control a otro. Todos siempre se han reído que a mí no me gusta que nadie entre a mi cocina. Todos se ríen de eso. Bueno, yo ahora dejo que la gente entre a mi cocina. Pero hubo un tiempo que no era permitido, ¿no es cierto? Pero detrás de eso también no solamente había una necesidad de que ese era mi lugar, era mi espacio seguro, pero también hay un poco, en algún momento pensé que había como un poco de ego, de no dejarme ayudar por otros. Porque el ego siempre vamos a pelear con el orgullo. Siempre lo tenemos que estar pateando para que la gloria sea de Él. A veces no recibimos ayuda no porque seamos humildes, sino porque somos orgullosos. No nos gusta que nos ayuden, somos autosuficientes. Y el mundo nos enseña a ser muy autosuficientes. Pero Dios nos invita a morir. Qué extraño. A morir, a rendir nuestras prioridades. Pero es un camino que debemos decidir. Y uno puede decidir en ello. Número 2, la semilla fue plantada. Número 2, el crecimiento. Una vez que la semilla muere y comienza a germinar, se desarrolla el proceso de crecimiento. Pero este crecimiento no puede ser posible si no hay agentes externos que lo ayudan. Una planta necesita algunas cosas para poder desarrollarse y crecer. El árbol o la planta requiere de un buen terreno, de oxígeno, agua, el sol, la humedad para desarrollarse. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? De la misma manera, usted y yo necesitamos de cosas que nos permitan crecer. Necesitamos de estas cosas. Primera de Corintios 3, del 6 al 8. ¿Alguien puede leerlo? Primera de Corintios 3, del 6 al 8. Primera de Corintios 3, del 6 al 8. El que lo tiene, se pone de pie y lo lee.
Perfecto. Ya, aquí Pablo está hablando de que había una lucha entre los corintios porque todos decían, ay, yo soy del hermano Boris, y otros decían, ay, yo soy de la hermana Cintia. Ah, pero la hermana Cintia es más bonita que el hermano Boris, me discipula más bonito. No, el hermano Boris es más fome en su discipulado. Así que había como una pelea. Cualquier situación similar no es coincidencia. Ya, entonces había una división. Entonces, en la iglesia de Corintios, ¿quién era? Así como quién era el favorito. Ah, es que a mí me discipula o a mí me hizo nacer tal persona. A mí como que, ay, sí, como que había una división donde la gloria es de él. Quien hace el trabajo es el Señor. Entonces Pablo habla acerca de eso y le dice que Apolo regó, ¿no es cierto? Que Pablo plantó, ¿no es cierto? Pero dice que el crecimiento lo da el Señor. Amén. Cuando un granjero planta una semilla y la riega, ya él no la hace crecer. Es el milagro de la vida. ¿Ya? Es el milagro de la vida lo que hace eso. Todo lo que el granjero puede hacer es proveer el ambiente correcto para que haya esta vida y confiar en el milagro de la vida. El milagro de la vida lo da quien es la vida, que es Cristo, en nuestro corazón. Pero este crecimiento no es en la individualidad del proceso. Ciertamente el ambiente correcto para que Dios dé el crecimiento es cuando alguien planta y otro riega. O sea, ¿no es cierto? Se necesita. Cada uno de nosotros necesitamos que Dios traiga el crecimiento a nuestras vidas, pero también necesitamos que otro nos plante, alguien nos riegue, nos ponga al sol, nos abone. Y para eso está la iglesia. ¿Ya? El crecimiento lo da el Señor. Es cuando empezamos a echar raíz el Señor, pero el ambiente lo genera la iglesia, con la labor de cada uno. Crecer en Cristo no es volverse independiente. Póngalo en su mente. Crecer en Cristo no es volverse independiente. Crecer en Cristo, al contrario de lo que nuestra vida biológica hace, nosotros crecemos, después cumplimos 18 y nos hacemos independientes, después nos vamos de la casa, nos casamos, formamos familia. Eso es lo que pasa en esa realidad. Pero crecer en Cristo es depender cada día más de Él. Mientras más crezco, más dependiente soy del Señor. Más lo necesito. Más le pido ayuda. Más débil soy para que Él se haga fuerte y permitir que la iglesia sea el terreno donde pueda crecer. Crecer también es entender que en ciertas temporadas requeriré de abono, requeriré de ser trasplantado, que a veces me van a tener que podar. Alguien va a venir y me va a tener que... Y esa también es una parte difícil. Necesitaré ser observado por el agricultor para ver si hay hongos que se puedan pegar a mis hojas. Y no darme cuenta. Mientras más crezco, más necesito de Dios y de quienes caminan conmigo siendo un bosque llamado iglesia. Y tampoco crecer es fácil porque a nadie le gusta que le digan las cosas. O eso pasa conmigo. Sí, a nadie le gusta. Pero yo necesito de un otro para dar el crecimiento. Necesito de ese otro. Hace como un año atrás estoy trabajando, sirviendo al Señor en mi iglesia a nivel sudamericano. Y uno puede pensar que cuando uno está en una posición de autoridad, más independiente es. Pero no es así. Yo debo rendir cuentas a mucha gente. Debo decirle a mucha gente lo que debo hacer para tomar una decisión. Debo pedir permiso a 3 personas que están sobre mí. Imagínense lo que significa eso, y que las 3 personas te respondan. Y si hay alguien que no está de acuerdo. Cuando crecemos y cuando avanzamos en la fe, tenemos la ironía de pensar que nos volvemos independientes, pero en realidad cuando crecemos nos volvemos más sometidos y más bajo la cobertura del Señor y bajo la cobertura de la iglesia.
nos volvemos más dependientes de lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso es lo que genera la presencia del Señor. Cuando somos pequeños no somos, parece que fuéramos más independientes, pero cuando encontramos que en el Señor encontramos la respuesta a todas las cosas, más dependientes, más necesitamos que Él nos hable, más necesitamos que Él hable a través de los hermanos, más necesitamos que a través de los hermanos nos cambie, nos transforme, nos moldee a su imagen y semejanza. Necesitamos el crecimiento y necesitamos de una iglesia que sea capaz de generar el contexto para que el crecimiento lo dé el Señor. Y número 3, las raíces, estar arraigados. Hoy vivimos en una época donde el corazón de las personas es nómade. ¿Sabe lo que significa eso? Sí. Las personas ya no trabajan para echar raíces en un lugar, para hacer legados y dejar una herencia que marque su descendencia. Ya no hay eso. Eso está pasado de moda. El amor hoy en día es desechable. Los vínculos también. Una de las características de estos tiempos, apostatar de la fe, negar la fe, y al hacerlo el amor se enfría y el corazón se endurece. Muchas veces pensamos que apostatar de la fe es como irse para otra doctrina, pero apostatar de la fe es negar quiénes somos, de dónde venimos, a qué pertenecemos también. ¿Qué es lo que Dios construyó en nuestra vida? Sin lugar a dudas, si el amor se enfría, la palabra compromiso es escasa, no hay compromiso. ¿Te juntas conmigo mañana? Depende de lo que tenga que hacer. Ahí te aviso, ahí lo vemos. Ya no es como antes que decían, nos juntamos sí, a mañana a las 4, y ahí estoy, mañana a las 4. Pero si surge un imprevisto, te dejo nomás, porque no tengo, no hay otro, eso es más fácil. Antes dejar plantado a alguien era terrible. Una vez me dejaron plantado, todavía me acuerdo. Y fue triste porque tenía como 13 años. Es triste. Entonces el compromiso hoy en día no existe. Todo es variable. Así como el clima hoy que nos hizo estar así más cabizbajo. Muy pocos quieren hoy en día echar raíces, ser parte de algo, comprometerse, amar. Por eso los árboles plantados y dando frutos son tan limitados. Por eso no hay tantos árboles donde las personas puedan recoger frutos y conocer al Señor. En Colosenses 2, del 1 al 7, Pablo dice, les habla a la iglesia de Colosas y les dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia de Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Pablo tenía preocupaciones por la iglesia en Colosas debido a que deseaba que comprendieran el sentido de la unidad. Él estaba preocupado por esa iglesia, porque no lograban aún comprender que debían unirse en amor, que debían tener cuidado para ser engañados por otras filosofías. A veces nos sentimos muy inteligentes porque creemos que estamos comprendiendo muy bien las ideologías y las filosofías de estos tiempos. Entonces decimos, no acepto esto o esta nueva filosofía, esta nueva idea que circula en el ambiente. No, yo no me sumo a ella, no me influencio, pero en realidad muchas veces dejamos que algunas pequeñas cosas sí se arraigan en nuestra vida. Las ideologías no solamente son las que otras personas levantan, los psicólogos, los filósofos, los investigadores o no sé, desde cualquier punto de vista. Las
las ideologías o las filosofías que a veces nos pueden engañar también son muy pequeñas, como pensar que no es relevante comprometerse. Ese es parte de un principio que no existe, que en el fondo no tiene asidero bíblico. No dice, el mundo te habla y te dice, no ames tanto porque vas a sufrir. Cuando tenemos a un Cristo que nos amó tanto que fue a la muerte. ¿Para qué me comprometo, me vinculo con alguien si después esa persona me va a dejar? Pero Cristo hace eso, ama. No importa si lo van a dejar. De hecho, Judas lo entregó. Y lo amó. La Biblia no dice que él amó a 11 y a uno que le tenía sangre en el ojo no lo amó. Porque ya sabía que era él. Yo siempre me imagino que después de la última cena tienen que haber habido algunos momentos, ¿no es cierto? Digo, ¿cómo él convivió con él? Si sabía que le iba a entregar. ¿Cómo lo hizo? ¡Qué maravilla! Yo digo, Señor, tú me haces explotar el cerebro. ¿Cómo lo hiciste? Porque yo hubiera estado así. Pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque en él estaba el amor. Él era el amor. Y esa es la realidad de ser injertados, plantados, fortalecidos y ser árboles cuya hoja no cae. Seguir los pasos de Jesús es arraigarse en Él, echar raíces para edificar nuestra vida en Él. Solo en ello la fe se fortalece, dice Colosenses, y hay gratitud en nuestro corazón. Cuando echamos raíces, nuestra fe se fortalece. Y empezamos a vivir con gratitud, agradecemos por lo que somos. No hay gratitud si no me arraigo, si no soy capaz de decir, wow, Señor, tú estás aquí, tú me tienes aquí con un propósito. Tú trajiste a mi vida, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos con un propósito. Aquí me asiento y aquí nos arraigamos y edificamos para ti, para ser árboles cuya hoja no cae. No habrá una fe fuerte ni habrá gratitud si no echamos raíces en la voluntad de Dios. Si echamos raíces en Cristo, podemos amar como Cristo amó. Vamos a empezar a comportarnos como Él, amar como Él, mirar como Él. Ese amor desmedido, incondicional, escandaloso, que aún a sus peores enemigos entregaba amor. Ese es el verdadero amor. Ese amor hacia la muerte, el amor que da la vida por sus amigos. Cuando pregunto, ¿usted daría la vida por su hijo? Por supuesto. Yo me podría estar por delante. Pero ¿usted daría la vida por el hermano Boris? Te lo tengo de punto al pobre hermano. Porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Eso es enraizarse. Amarnos, comprometernos y continuar con el legado que Él nos dejó. El Salmo 92 del 12 al 15 dice, pero los justos florecerán como las palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en Él. Esta es la versión NTV. No sé si hay dos imágenes, no sé si Joan logró descargarlas, que son unos árboles, ¿sí? Miren, esas son las palmeras que habla el Salmo. Díganme que esa no es una belleza. Miren cómo están todas erguidas hacia arriba, como si mirándolo a Él. Dice que el justo florece como una palmera, como eso. Así es la vida del Hijo de Dios que está enraizado, que ha dejado que la semilla muera, que ha crecido y que se ha enraizado. ¿Se imaginan las raíces de esa palmera? ¿Cuánto deben haber? ¿Cómo deben hacer? ¿Cuántos metros deben alcanzar? Y miren, están allí. Y dice que también se harán fuertes como los cedros del Líbano. Muestra la otra, José. Miren, ese es un cedro del Líbano.
¡Qué maravilla! Usted será así como ese árbol. Miren qué hermoso, qué frondoso, cuánta sombra puede dar. La gente que está afuera necesita que seamos árboles que den sombra en los tiempos malos. Que demos fruto para que puedan conocer a Jesús. No que seamos una cizaña ahí toda, o una maleza, una ortiga. Usted no es una ortiga. Digan, otra, ahí en Venezuela hay alguna planta así media fea. Tuna. Usted no es una tuna, ni una ortiga. Usted, la Biblia dice que usted puede llegar a ser como un cedro fuerte, como un cedro del Líbano. Pero para eso debo morir, debo permitir que Dios me haga crecer y debo echar raíces. No es un camino fácil. Hoy día no le quiero predicar de lo fácil que es, porque no lo es. Porque es morir cada día a mis propósitos, a mis sueños, a lo que yo quiero, para dar paso a lo que Él quiere en mi vida. Quizá usted hoy día no se dio cuenta, pero al principio en las canciones andábamos más perdidos que los que saben, saben. Algunos no se dieron ni cuenta. Yo decía, Señor, ¿por qué? Me tuve que devolver a la casa, se me quedaron las llaves. Entre medio de todo, después nos venía de vuelta, había no sé cuántos accidentes, pasó de todo hoy día. Pero Dios sigue siendo rey. Él sigue teniendo el control. Y mientras adorábamos, decía, Señor, ¿por qué? Y me dijo, estoy trabajando contigo. Paciencia, templanza, bondad. Esto lo podemos arreglar. Paciencia. Yo escuchaba mientras alababa, decía paciencia, templanza, bondad. Eso es morir. Y decirle, sí, Señor, pero aquí estoy media enojada. No. Paciencia, bondad, templanza, morir para crecer. Póngase de pie. ¿Quiere usted ser un árbol? Yo quiero ser un árbol. Amén. Quiero ser bienaventurada, como dice la palabra. Quiero ser bendita porque confío en el Señor. Quiero leer otra vez el Jeremías 17 del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Yo quiero ser como este árbol plantado. Yo quiero despreocuparme cuando venga el calor y ver cómo mis hojas están verdes. Yo quiero que en el año de sequía no quiero fatigarme, ni quiero dejar de dar fruto. Quiero ser bendito porque confío en el Señor. Oramos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos limpia, nos nutre. Corrige lo que no está bien, Señor. Y aquí estamos para ser corregidos. Porque amamos tu mano moldeando nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias porque no nos haces sentir huérfanos, sino que nos haces sentir hijos. Y el Padre que ama a su Hijo corrige y trata. Y permite enseñarle cosas que Él a veces no puede ver. Señor, si a lo mejor somos semillas que aún no han muerto, haznos morir. Queremos tus prioridades en nuestra vida, no las nuestras. No nuestros deseos, nuestros anhelos. Queremos tus anhelos en nosotros, Señor. Haznos morir para que podamos florecer y crecer. Queremos seguirte. Y queremos amarte de tal manera que las otras cosas pierdan su valor. Para que otros vean que por sobre todas las cosas tú eres nuestra prioridad. Y que tú eres lo mejor de nuestra vida. Queremos crecer, Señor.
Señor, queremos darte gracias por todas las personas que nos han acompañado en nuestro caminar cristiano. Por los pastores que hemos conocido, por los líderes, por los discipuladores, por los hermanos en la fe, que han tenido la valentía de trabajar en nuestro carácter, que han tenido la dulzura, el amor de poder trabajar en nuestras vidas, que nos han conducido amorosamente y nos han mantenido para que tú des el crecimiento en nuestras vidas. Gracias por cada uno de ellos. No quites, Señor, a aquellos que moldean nuestra vida. No los saques de nuestra vida, aquellos que nos dirigen, sino que al contrario, hazlos más latentes para que nosotros podamos seguir creciendo tal como tú esperas. Gracias por la iglesia, gracias por cada hermano, Señor, que llena nuestro corazón, que invade nuestro corazón con sus gestos, con sus palabras, con los dones que tienen, para que nosotros podamos seguir creciendo en ti. Señor, queremos darte gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que si aún no hemos echado raíces, que lo hagamos. Que dejemos de pensar que esta es tu misión, esta es la misión que tú nos encomendaste. Que la misión se haga parte de nosotros, que no sea externa, sino que sea nuestra. Señor, enséñanos a echar raíces, que amemos como tú amas, que seamos capaces de pensar en el legado que dejaremos a los demás, que podamos tener gratitud por cada conversación que tenemos con cada una de las personas que conocemos, porque estamos sembrando. Señor, ayúdanos a tener raíces que por debajo puedan conectarse con otros árboles, porque no estamos solos, Señor. Tú hiciste un bosque y asimismo tú hiciste la iglesia, hombres y mujeres que dedican su vida para ti. No estamos solos, Señor. Enséñanos, Señor, a compenetrarnos, Señor, a estar unidos, Señor. Que la preocupación de Pablo por la iglesia en Colosas sea la preocupación de nosotros, para que estemos unidos, para que no seamos engañados por doctrinas, por filosofías, por principios que hoy día aparecen, donde hay tantas cosas que están por encima de ti, Señor, para que podamos menguar y tú crezcas en nosotros. Amén. Para que los demás te vean a ti, no nos vean a nosotros. Arraiga nuestras vidas, que no tengamos temor de amar porque nos van a abandonar o porque nos van a desilusionar en el camino, Señor, o porque nos van a engañar, Señor. Que amemos como tú amaste, sin medida, no teniendo temor, sino abrazando el amor que es provisto por tu Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Haznos ser este árbol que es plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y que todo lo que hagamos sea prosperado por ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos.